A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era el año de 1709 y frente a las costas de Chile, en la isla Juan Fernández, un grupo de aventureros ingleses vio una pequeña canoa que se acercaba a su barco. Cuentan que de aquella canoa bajó un bulto de huesos envueltos en un pellejo maltrecho, una maraña de pelos largos de todos los colores que gritaba cosas sin sentido, con adornos de mugre de los pies a la cabeza. Ese hombre se llama Alexander Selkirk. Y era un inglés que llevaba varios años viviendo en aquella isla solo, porque había sido abandonado por sus compañeros de aventura. Pero un día, arrastrado por una tormenta, llegó otro náufrago. Era un indígena chileno al que llamó Viernes, por ser viernes el día de aquel encuentro. Los dos hombres habían compartido aquella penosa experiencia en la isla, sobreviviendo de milagro y con talento hasta que llegó aquel barco. Y ahora Alexander Selkirk le contaba al capitán inglés todas sus penurias. Al final, el capitán del barco llevó a Selkirk a bordo con destino a Londres y le prometieron a Viernes, el indígena, que enseguida volverían por él. Por supuesto, nunca lo hicieron. 10 años después de este encuentro, se publicó aquella historia en Londres. El autor se llamaba Daniel Defoe y la novela era Robinson Crusoe. Y en aquella maquillada, aunque maravillosa novela, Daniel Defoe nos cuenta que Robinson Crusoe abandonó la isla un día como hoy, 19 de diciembre de 1628. Tras 28 años de soledad. Y hoy, tras casi 400 años, los lectores de todos los idiomas y de todos los tiempos agradecemos a Daniel Defoe el habernos regalado aquellas aventuras inolvidables arrancadas de la vida real. Las principales noticias del día. Titulares. La orden de localizar e inmovilizar a Jorge Glass por el caso de la reconstrucción de Manabí. El proyecto económico urgente enviado por Daniel Noboa se debatirá este martes en la Asamblea. Variante vial de los conquistadores beneficia a más de 200,000 personas. Segmento de opinión, ley tributaria, editoriales, Martín Pallares, Chuta, ¿y ahora qué hacemos con el acuerdo? Santiago Basabe, el país de la inmundicia. Noticias del día. La orden de localizar e inmovilizar a Jorge Glass es por el caso de la reconstrucción de Manabí. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, detalló que la orden de localización e inmovilización del ex vicepresidente Jorge Glass, emitida el 16 de diciembre, obedece a las investigaciones en el caso reconstrucción de Manabí. En el documento enviado por la Fiscalía a la Policía Nacional no se detalla el caso por el que Glass es investigado, pero este lunes 18 de diciembre, en una entrevista con Teleamazonas, Salazar confirmó que se trata del presunto delito de peculado por la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 2016. La fiscal detalló que hace 119 días ya solicitó al juez Luis Rivera que fije día y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de Glass por este caso. Sin embargo, se han realizado varios intentos de dilatar esta diligencia, aseguró Salazar. Pero poco después de que se conociera la disposición de la Fiscalía, se conoció que el ex vicepresidente se refugió en la Embajada de México. A través de un comunicado oficial en la cuenta de X, antes Twitter, el gobierno de México informó que este domingo 17 de diciembre Jorge Glass Espinel se presentó en la embajada para pedir refugio y protección, manifestando preocupación por su seguridad y libertad personal. En respuesta a este hecho, conforme a las normativas legales del país azteca, se pusieron en marcha los procedimientos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores para este tipo de situaciones, lo que posibilitó la entrada de Glass en calidad de huésped. En caso de que Jorge Glass formalice una solicitud de asilo político, el gobierno de México la analizará detenidamente y recabará la información necesaria para proceder como corresponda de conformidad con los tratados internacionales pertinentes de los que México y Ecuador son parte y con el derecho internacional consuetudinario en la materia. Se lee en el comunicado.
El proyecto económico urgente enviado por Daniel Noboa se debatirá este martes en la Asamblea. El futuro del primer proyecto económico urgente propuesto por el presidente Daniel Noboa se definirá en la Asamblea el martes 19 de diciembre del 2023. El Pleno del Legislativo debatirá y decidirá si aprueba este proyecto de reforma tributaria denominado Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. El texto será enviado al Ejecutivo, quien podrá vetar u ordenar su publicación en el registro oficial. Si hay objeciones de trámite, se completa hasta fin de año. Las medidas planteadas entrarían en vigencia desde enero del 2024. Con esta reforma, el presidente Daniel Noboa espera que el país reciba ingresos netos por unos 832 millones de dólares. Aunque calificadoras de riesgo estadounidenses como S&P Global Ratings y Fitch Ratings consideran que esta primera propuesta económica de Noboa solo alivia en parte la escasez de liquidez del presupuesto del Estado del 2024. Estas calificadoras creen que la reforma tributaria de Noboa no contiene medidas que den solución a uno de los mayores problemas económicos del país, las millonarias presiones de deuda externa que vencen en 2025 y 2026 y el crecimiento del déficit de dinero en el presupuesto del Estado. El informe para segundo debate, que irá al Pleno el 19 de diciembre, tiene varios cambios frente a lo propuesto por el Ejecutivo. En la Comisión de Desarrollo Económico hubo escasa conflictividad entre los asambleístas y el texto fue aprobado por unanimidad. Variante vial de los Conquistadores beneficia a más de 200,000 personas. La tarde de este viernes 15 de diciembre, Pavel Muñoz, alcalde de Quito, realizó un recorrido por la avenida de los Conquistadores para verificar las labores efectuadas. Es así que cerca de las 18 horas se habilitó este tramo para la circulación vehicular. Los trabajos complementarios a la construcción de la nueva variante vial en la avenida de los Conquistadores, que beneficiará a más de 200,000 personas de las parroquias de Chimbía, Tumbaco, Cumbayá, continúan estos días. La vía está habilitada al tránsito vehicular y como parte de la integralidad de la obra, este sábado se construyeron 2 reductores de velocidad y avanzan los estudios para la implementación de otros más con cierres parciales de un carril. Asimismo, se coordina la colocación de luminarias con formación de aceras en una longitud de 180 metros. Se trabajó en la estabilización de un talud que se encuentra a casi 1 kilómetro de la nueva variante vial por pedido de la ciudadanía. Para que esta obra sea una realidad, se removió cerca de 30,000 metros cúbicos de tierra, se construyeron sistemas de drenaje con cunetas viales y de coronación en 550 metros lineales, protección de los nuevos taludes con material llamado geomanto, que permite la regeneración de la flora, señalización horizontal y vertical sobre la vía adoquinada que tiene 200 metros de longitud. Además, se realizaron trabajos de mantenimiento vial a lo largo de toda la avenida. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Juan Carlos Calderón, director de Plan B, para hablar sobre la operación Metástasis. Bueno, el caso Metástasis, llamado así por la Fiscalía, parte de una investigación, evidentemente, sobre cómo se liberó a Norero, a Leandro Norero. Leandro Norero, para los que lo conocen o han leído de él o han escuchado de él, evidentemente fue capturado con un operativo muy potente, con una investigación muy fuerte en el gobierno de Lenín Moreno. Perdón, sí, ministro de era Carrillo. Comandante de la policía, el general Carrillo, y esta captura, como decía, partió de una investigación. Bien, luego, cuando Lorero es asesinado, porque es una investigación pendiente para saber quién asesinó a Lorero, quién no, se descubrió cómo este señor tenía una amplia gama de relaciones, ¿cierto? Diversas relaciones, no solo con políticos de ese momento, sino también con gente que también estaba vinculado a casos de corrupción. No olvidemos el caso de los hospitales. ¿Con quién estaba? ¿A quién le vendía la casa? O sea, exactamente, de personas que están en Miami, los que salieron a una piscina de Miami, ¿sí? Vinculados con todas esas personas, y de alguna manera, claro, fue mostrando estas redes, pero no se tenía muy claro cómo eran estas redes. Lo que hace la Fiscalía es investigar.
cómo se da el proceso de liberación, perdón, de, de, de acciones de Norero dentro de la cárcel, él estando dentro de la cárcel para, primero, impedir que sus bienes sean incautados, cambiar algunas cosas a las maniobras que vino haciendo para, en la justicia, ¿no es cierto?, para obtener privilegios, etcétera, etcétera. Y a partir de estos chats que aparecen luego del asesinato en su teléfono celular, luego del asesinato de Norero, es que se establecen las relaciones y las conexiones. O sea, no olvidemos, hay cosas que no solo tienen que ver con policías, no solo tienen que ver con jueces, tienen que ver con la política. ¿Quién era en este momento está acusado por la fiscalía? El general exdirector del SNAI, ¿no es cierto?, Pablo Ramírez, después jefe antinarcóticos, ¿sí? ¿Quién era jefe el SNAI cuando sale Jorge Glass, liberado? ¿Sí? Era él. Él asistió incluso a una reunión de la Comisión de Fiscalización presidida por Fernando Villavicencio, en la cual se le cuestionó duramente al entonces jefe de la SNAI, general en servicio activo, Pablo Ramírez, la salida de Glass. Y ahí se muestra, y hoy por fin se puede entender cómo se cierra el círculo. Hay una declaración periodística, obtenido como fuente uno de los chats de Norero, donde supuestamente diría a Correa, ¿no es cierto?, que le debe $250,000 por la liberación de Norero, de Jorge Glass. En esta comparecencia, ¿cierto?, que fue muy mediática, muy detallada, muy fuerte, el director de la SNAI rechazó la responsabilidad porque él no se asomó a la audiencia. Hubo un montón de fallas que permitieron la salida de Jorge Glass. Entonces ahí aparece un pacto político que ha sido denunciado, ¿cierto?, entre el gobierno de Lasso y el correísmo para aprobar unas leyes, sobre todo una ley de reforma impositiva, a cambio de eso, la liberación de Jorge Glass. En esa ley, el correísmo se abstuvo de votar en contra de la ley y la ley pasó. Glass salió libre la primera vez. Después lo capturan de nuevo y después vuelve a salir. Hablo de este tema porque ahí muestra clarísimo, si es que es verdad este chat donde dice, usted me debe $250,000 por haber pagado a un juez, si es un juez de Santo Domingo de los Colorados, para que dé el habeas corpus para Glass, porque presenta un informe médico. Fue todo un montaje, a mi criterio, en el cual, un montaje político hasta el más alto nivel de este momento, del gobierno, de los ministros de entonces responsables, del director del SNAI y todo, para que salga Glass de la cárcel. Si este capo del narcotráfico pagó $250,000 a un juez para eso, creo que todos están implicados. Todos están implicados en esta operación. Es muy, muy grave, ¿no es cierto? Es solo en este caso, Verónica, solo en este caso, que es uno de los casos, pero es muy grave. Es decir, sí, y yo creo que la Fiscalía debe ir más arriba incluso, ¿no es cierto?, que el general Ramírez, los que eran ministros responsables de entonces, me acuerdo el señor Francisco Jiménez, que fue un interlocutor entre el correísmo y el gobierno, y no fue ministro de gobierno, sino un interlocutor sesgado al correísmo en ese momento, ministro de gobierno en ese entonces, hasta el propio expresidente de la República. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, estuvo en Radio Sucesos. El tema del que habló, caso Metástasis y el estado de nuestra justicia. Veamos la nota. Hay un Ecuador, antes y después del caso Metástasis. Hay un país en el que aún hay gente honesta, gente íntegra, gente con ganas de hacer bien las cosas, gente que respeta la Constitución y la ley. Y yo creo que a la par que hay que denunciar la corrupción y hay que denunciar lo que está sucediendo en Ecuador, también hay que destacar cuando hay funcionarios que hacen bien su trabajo, pues creo que ahí también los blindamos, ahí también demostramos que hay un país diferente al que hace que nuestra esperanza y nuestra fe caiga prácticamente todos los días, y sobre todo que hay un reducto del cual podemos echar mano para que las cosas funcionen. Gente que se cansa también de ver cómo la corrupción carcome a la sociedad, gente que se cansa de que nos tengan como un país más inseguro que Siria, gente que se cansa de todo esto también.
Ese es el problema, que estamos llegando a un nivel de polarización para buscar salidas al país. Y mira, Milton, acá no estamos para juzgar a quienes se cansan y deciden irse del país. Es una de las cuestiones que pueden suceder. Y las personas que van por ese lado están en su total derecho de hacerlo. Pero creo que más bien estamos acá de nuevo para resaltar a aquellos que se cansan y denuncian. Gracias a quienes conocemos lo que está sucediendo. A quienes se cansan y deciden, como se menciona coloquialmente, mojarse el poncho, involucrarse en un concurso público. Mira que hace poco, un concurso tan cuestionado, y estamos nosotros a días de presentar nuestro informe de la veeduría de más de 2 años al respecto, la designación de Contralor. Tantas sospechas, tantas dudas, tantas manipulaciones han permitido llegar a feliz término y a que tengamos finalmente, después de, diría yo, el concurso más incidentado y atropellado, una autoridad definitiva. Así es que hay que seguir. Perdemos muchas veces la esperanza, nos bajoneamos, insisto, nos indignamos, nos repugna lo que sucede, pero tenemos que echar para adelante porque no podemos permitir, Milton, Verónica y amigos, que el país quede en manos de la mafia, que el país quede en manos de ese grupo de gente que lo único que busca es beneficios particulares. Tenemos que seguir trabajando a favor de la integridad, de la transparencia, demostrando que sí es posible tener un país a la altura de los ecuatorianos buenos, que creo que somos más. Y a propósito de este caso Metástasis, a propósito de que está implicado el presidente del Consejo de la Judicatura en ello y que esto ahonda la crisis de inestabilidad en la justicia, justamente, ¿se podrá llegar a un feliz término este concurso de jueces de la Corte Nacional? Bueno, el fin de semana se ha recibido a través de redes sociales el anuncio de que han parado todo. Así es. Incluso ese anuncio ha sido criticado porque se lo ha difundido a nombre del Consejo de la Judicatura y 2 de los 3 vocales sobrevivientes se han pronunciado diciendo nosotros ni siquiera teníamos conocimiento ni del contenido del comunicado ni de la decisión que se ha tomado. Entonces hay que esperar, creo, lo más sensato frente además las denuncias que hemos venido haciendo durante todo este tiempo en cuanto a la forma en que se ha llevado este concurso público, lo paren e incluso me atrevería yo a decir a que lo declaren nulo y empecemos de cero nuevamente. Acá no se trata de, como hago la analogía, en el concurso de Contralor, no regresemos a esta fase porque la primera sí estuvo bien. No, acá lo ideal es corregir las cosas en su origen y hacer las cosas bien. ¿Es posible hacerlo? Por supuesto que sí. Si vamos incluso más allá, lo ideal en un mundo perfecto en el que prime la integridad y la transparencia frente a tantas sombras de duda, es que se levanten todos los miembros del Consejo de la Judicatura, renuncien a sus cargos y forcen de manera definitiva a que haya un concurso para designar una nueva judicatura. Ahora, ¿cuánto puede influir la sindicación de Wilman Terán en este proceso? Que hasta el mismo día de capturado o de detenido, Terán tenía serios cuestionamientos. Hay un informe de una misión internacional, la Misión Internacional de Observadores, que daba un detalle de todos los procedimientos irregulares que se han cometido. Es decir, esta aprehensión de Terán, que era el defensor número 1 del proceso, puede ser determinante para que el concurso se baje. Pero Milton, por favor, si tú escuchaste la última rueda de prensa la semana anterior en la que el señor Terán dice que quienes estamos vigilando el proceso, para variar, porque echan mano de esa frase siempre, tenemos intereses ocultos y oscuros en la designación de jueces. Al menos Ciudadanía y Desarrollo está acostumbrada a que en cada concurso le digan lo mismo. Y pues bueno, que lo sigan diciendo no nos importa. Después, que es gente desprestigiada, que la misión no tiene nada que ver. O sea, ¿de qué estamos hablando? Incluso imagínate lo burdo que resulta. El señor Terán en la rueda de prensa llame por poco a pedir auxilio a la Embajada de Estados Unidos y resulta que por poco y parte de lo que hemos visto de su detención y demás ha sido hasta con colaboración de los Estados Unidos. Entonces ya no hay ni siquiera vergüenza en ese lado. Lo que hemos denunciado, no solo la Misión Internacional de Observación, que se ha hecho eco del trabajo local de Ciudadanía y Desarrollo y de otros grupos, del Colegio de Abogados de Pichincha, por citar otro caso, no es sino lo que se ha venido diciendo, un concurso torcido desde el inicio. ¿De dónde sale esa resolución en la que con jueces temporales y a personas que estaban únicamente para 3 años les terminan diciendo, no, quédese nomás 9, periodo completo?
¿De dónde sale que ajustan reglamentos de manera inconsulta y violando hasta las normas más elementales de lo que significa una mayoría? Para enderezar las cosas, enderezar entre comillas, por supuesto, hacia su lado. Inclinar la balanza hacia sus postulantes. Después, que no, que como mi gente no pasó, pues la prueba de confianza. Repitamos la prueba. De una vez digamos de qué queremos que digan para que puedan pasar y podamos designarles jueces. En Impacto Informativo, Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la UISEC, habló sobre la política y el caso Metástasis. Escuchemos qué es lo que dijo. Bueno, justo haciendo una reflexión el día de hoy con mis colegas de la universidad, SEC, y decíamos, imaginemos por un momento las implicancias políticas y sociohistóricas que tendría este caso si es que tiene que, o al menos llega a un final en el cual se pueden descubrir verdaderas tramas de corrupción y criminalidad organizada. Vendría a ser el proceso penal, no creo que ni siquiera de la década, sino vendría a ser el proceso penal más importante de la edad moderna en el Ecuador. ¿Y por qué te digo esto, Edgar? Porque de lo que se pudo ver, gracias a los observatorios de justicia y de las personas que tuvieron acceso a las redes sociales, en la audiencia de formulación de cargos, esa audiencia larguísima que tuvo lugar entre ayer y hoy, vimos muchas redes que se empiezan a tejer alrededor no solo de la criminalidad organizada, sino de la penetración de esta a la institucionalidad más fuerte del país. Ahora bien, Daniel Noboa, en ese sentido, y siempre creo que ha tenido una relatoría o narrativa bastante fuerte respecto al respeto a las funciones estatales. De hecho, ese fue su discurso en la campaña electoral de la primera vuelta, de la segunda vuelta, y era también una forma de eludir cualquier conflicto que pueda haber respecto de ciertas posiciones políticas, y ha ratificado esta vez el respeto a la institucionalidad y a la independencia interfuncional que existe del Estado. Entonces, en ese sentido, como te decía, lo único que se aspira de este caso Metástasis, y te hablo desde una pequeña comunidad académica, es que llegue a determinaciones claras, concisas de responsabilidades. Va a ser un proceso penal bastante largo, somos conscientes de eso, ¿sí? Va a ser un proceso penal, además, que va a ser trabado, pero debe llegar hasta las últimas consecuencias. Y en este caso, la doctora Salazar, si es que logró configurar esta gran teoría del caso, alrededor casi 1,000 personas de la administración pública involucrada para la ejecución del operativo, ¿sí? Más de 30 personas involucradas con responsabilidades, y además con una cadena de responsabilidades ulteriores que se espera que llegue a más de 100 personas. Creo que es, como te decía, el caso de la nueva época, de la nueva historia ecuatoriana en el ámbito penal, por el tejido que puede haber. De hecho, cosas muy importantes que fueron develadas ayer por la doctora Salazar, principalmente nos dejan ver una cosa: mira cómo desde un dispositivo de telefonía móvil, creo que en este caso el actor central de criminalidad, llega a buscar inclusive a actores estatales y actores políticos, y además hay una plena manifestación de esa permeabilidad de la administración pública y de la penetración, ya no me gusta utilizar el tema mafia, pero de criminalidad organizada, ¿sí?, dentro del Estado, y eso es preocupante. Entonces creo que los resquemores del caso Metástasis, yo no me dedico, a quienes nos escuchan, y tú lo sabes, Edgar, en el ámbito penal, respeto a los colegas que lo hacen muchísimo, porque es uno de los temas más complicados en territorios jurídicos, pero las consecuencias en general pueden generar un clivaje en el país de la nueva administración de justicia. Y lamento decir algo también: si es que este caso tiene una tergiversación de índole político, que es a lo que se puede también romper la secuencia normal del caso, también sería el gran fraude de la nueva época histórica de, no sé, de esta democracia 2.0 que estamos viviendo. Pero realmente es escalofriante
las revelaciones que se han hecho dentro de este proceso, estimado Edgar. Algunas de esas ya examinábamos con nuestro anterior invitado, el doctor Ángel Horna, pero es que realmente son increíbles, ¿no? Y nos dejan con estupor, horror y asco. Eso de haber mandado Terror, además, Edgar. al abogado Harrison Salcedo, de haber mandado a seguir a Fernando Villavicencio. Tú has visto el debate que se da en las redes sociales. Ellos piensan que esos herederos de Norero quizá estuvieron detrás de su asesinato en agosto 9 de este año. El difunto alcalde de Manta, Agustín Intriago, al parecer también ha estado de la mano de Norero para atraer a jueces, a fiscales, a policías, a abogados, incluso con damas de compañía. Es decir, un relato tremendo. Y hay algunos, porque la fiscal Diana Salazar muestra los chats del teléfono de Norero, y ahí hay incluso diálogos con el expresidente Rafael Correa. No, es como te decía y tú has dicho, ¿no? Es escalofriante las revelaciones, no solo de lo que se narra en este caso, en la audiencia de formulación de cargos, la frialdad con la que se habla respecto de la vida de otras personas, de las estrategias. De mandar a quitarles la vida a la gente. Exactamente, o sea, ya estamos hablando inclusive de algo fantasioso, ¿sí? Estamos hablando de un narcoterror, de una criminalidad con terror que tenemos en el Estado, que lo único que hace es que te genera, estimado Edgar, y te hablo desde los preceptos de la administración pública, dos cosas trascendentales. La desconfianza hacia el Estado absoluto que existe, es decir, tú, yo, mi madre, mis colegas y demás, vamos a desconfiar de la presencia fáctica del Estado, vamos a sentir la ausencia del Estado y principalmente las instituciones, ¿sí? Jurídicas en este caso, que deben proteger a los derechos de las personas, se van y se ven vaciadas, es decir, la justicia en el Ecuador no está sirviendo para nada. Y las instituciones gubernativas, las instituciones de la administración pública, ya desde el ámbito organizacional, empiezan a generar, creo que la época de mayor desconfianza histórica que ha tenido la administración pública del Estado. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. La semana pasada, estimados amigos, hicimos algunas reflexiones y comentarios sobre el proyecto de ley enviado por el presidente Noboa a la Asamblea Nacional, que tiene que ver fundamentalmente con tributos. Yo le he llamado, pues, la reforma tributaria. Ya la comisión correspondiente en la Asamblea Nacional ha estudiado el proyecto y ha elaborado un informe, acogiendo la mayor parte, yo diría, de las sugerencias del presidente Noboa. Hay otros que se están integrando para la discusión en el plenario. Y de acuerdo a procedimientos del Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, perdónenme, sencillamente en los próximos días el plenario tendrá que ser convocado para que puedan discutir los 130 y pico legisladores sobre el informe que la comisión presenta sobre ese proyecto de ley. Y ahí cada uno de los legisladores hará una crítica, comentarios, reflexiones y sugerencias de incorporar adicionalmente o eliminar ciertas cosas. Y la comisión, pues, sencillamente tendrá que volverse a reunir para debatir todo eso y preparar su segundo informe que vaya a la Asamblea y que la Asamblea Nacional en el plenario, el segundo debate, decida qué aprueban y qué no aprueban para enviárselo al señor presidente de la República, y que el presidente Noboa tiene la facultad legal de aceptar lo que sale de la Asamblea, uno, o dos, hacer un veto parcial de uno u otro tema que cree conveniente. De tal manera que ya comenzar esto de aquí es conveniente, digamos, esperar a que la Asamblea decida qué aprueba y qué no aprueba y qué envía el señor presidente para hacer, digamos, unas reflexiones y comentarios sobre ya una ley que entraría prácticamente en vigencia. Creo que lo que sale de la Asamblea el presidente sencillamente lo va a aceptar, aun cuando hay ciertas cosas que él no puede estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia
esta ley tiene que entrar en vigencia ya, porque la crisis fiscal es intensamente grave. Las reservas internacionales, una vez más, han bajado. Ya no están en 6.000 millones, están en 5.000 millones aproximadamente. Y las reservas financieras están prácticamente en 5.100, algo así. Eso significa un pasivo del Banco Central. Pero los bancos y la cooperativa todavía están teniendo como cerca de 4.000 millones de dólares, que cubre pues estos 5.000 millones de reservas internacionales líquidas, pongámoslo así. Pero se nota que cada vez el deterioro de las finanzas públicas se da por una serie de razones que tendremos que comentar la próxima semana. De tal manera que vale la pena esperar, estimados amigos, para hacer un análisis ya más real sobre lo que va a entrar en vigencia. Pero no obstante eso, amigos, déjenme hacer un comentario a algún tema que algún asambleísta en la comisión ha incorporado, porque entiendo que el presidente no puso el siguiente artículo que voy a mencionar, que tiene que ver con ley de régimen monetario. Se dice en el proyecto que ha aprobado la comisión y que va al plenario, de que el Banco Central, a quien el gobierno le debe entre 3.000 a 5.000 millones de dólares, y que tiene fechas para que el gobierno pague al Banco Central por créditos anteriores o por compra de bonos anteriores, en fechas anteriores que hizo el gobierno nacional, Banco Central. Y naturalmente que después de esto, pues hoy por hoy hay una reforma legal que no se le permite al Banco Central prestar plata nueva al gobierno nacional para financiar su déficit. Pero en esta ley que ya va al plenario a ser discutido, la nueva reforma tributaria, se reforma la ley de régimen monetario incorporando un nuevo artículo. ¿De qué se trata? De que estas deudas que el Ministerio de Finanzas tiene con el Banco Central puedan ser reperfiladas o reprogramadas en los plazos hasta 30 años. Es decir, mañana se reúne el Ministerio de Finanzas, su equipo y el Banco Central con todos sus asesores, se reúnen y se ponen de acuerdo, asumiendo, solamente por asumir, que analizan todas las finanzas públicas en los próximos años y que deciden sencillamente que debe haber un reperfilamiento, una reprobación de 30 años con intereses A o B a C. Eso sería una verdadera monstruosidad, créame. Pero claro, este artículo que se ha incorporado y que está ahora en el proyecto que va al plenario, dice por esta sola única vez. Y ya no es, pues ya en algunas otras oportunidades el Congreso o el gobierno ha hecho algo parecido con respecto a otros temas. ¿Sí? Pero bueno, dicen por una sola vez, reprograma. Y ahora, ¿por qué alguien sugiere? Yo supongo que en la Asamblea posiblemente sea un legislador que pertenece al partido del presidente. Es posible, no estoy seguro. Pero es porque la crisis fiscal es terrible, amigo. Hoy por hoy el gobierno, el Ministerio de Finanzas está buscando dinero de dónde sacar para pagar sueldos y salarios. El mes pasado, en noviembre, un comunicado del gobierno nacional dijo, hemos tenido éxito en cierta forma de haber pagado sueldos y salarios de noviembre. Imagínense, amigos, decir que uno tiene éxito como ministro de Finanzas al poder cubrir sueldos y salarios. No sueldos y salarios como la semana pasada lo dijimos. No solamente es que es una obligación legal y constitucional del gobierno pagar, sino una obligación moral. Pero para que ustedes vean que hoy por hoy sencillamente se está buscando dinero. El mes pasado encontraron saldos de caja de la Corporación Financiera por 130 y pico millones, que eso más o menos lo declaró alguien del Ministerio de Finanzas para completar el pago de sueldos y salarios de noviembre. Hoy en diciembre pues, están haciendo lo mismo. El déficit fiscal, tal como el ministro de Finanzas nuevo ha dicho, será este año más de 5.000 millones de dólares. Hasta noviembre, el déficit del presupuesto del Estado es más de 4.000 millones. Y esto sin considerar que en noviembre el Ministerio de Finanzas solamente pagó al Seguro Social por la obligación legal de pagar el 40% de las jubilaciones apenas 4 millones de dólares, cuando tenían que pagar muchísimo más. Si uno hace esos ajustes reales, el déficit de este año no va a ser pues sencillamente 5.200, sino se acercará a los 6.000 millones de dólares, asumiendo que contablemente no se hagan una serie de triquiñuelas, ¿verdad?
para poder decir, pues, el déficit termina en tal monto. Entonces, esta gravedad de la crisis fiscal, de las finanzas públicas, que hay que poner una solución a esto. Sencillamente, amigos, esta es la razón por la cual se va a aprobar, y espero que ver qué es lo que dice la Asamblea Nacional para reprogramar, reperfilar esta deuda que tiene finanzas con el Banco Central, que van de 3 a 5 mil millones de dólares. Este es un mensaje concreto de cuán grave es la crisis fiscal. Y veremos la próxima semana algo sobre la situación fiscal, cómo va a terminar el presupuesto general del Estado. Amigos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Volveremos la próxima semana con nuevamente el tema de la crisis fiscal, que es grave, grave y grave. Gracias. Editorial. Chuta, ¿y ahora qué hacemos con el acuerdo? Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Uno hasta pagaría para ver la cara que deben tener ahora esos entusiastas que abogaban por el acuerdo político con el correísmo, diciendo que sólo así se podía alcanzar la gobernabilidad necesaria para el éxito de Daniel Noboa. El clivaje correísmo-anticorreísmo ya no tiene sentido, decían unos con severo gesto de politólogos guinebles. La mitad del país votó por el correísmo y eso justifica que se gobierne con ellos, acotaban otros un poco menos achicopalados por su correísmo vergonzante. Ya no hay que pararle bola a esos amargados y odiadores que son incapaces de virar la página, agregaban los noveleros que con alegría desbordante pensaban que la llegada de Daniel Noboa inauguraba una nueva forma de hacer política, una política donde el maravilloso pragmatismo está por delante del vetusto y tonto principio de la ética pública. Sí, sería muy lindo ver ahora, luego de la metástasis, la cara a todos esos entusiastas de la tal gobernabilidad, incluyendo el prosopopéyico Henry Kronfle, porque es imposible olvidar ese gesto de infinita superioridad moral con el que miraban a quienes aún creen en esa decadente e inútil idea de las virtudes cívicas y de la ética pública. Pues bien, ahora todos esos entusiastas del pragmatismo se han quedado mudos. Los más lúcidos, con suerte, quizás están diciéndose silenciosamente que finalmente no era buena idea meterse con una agrupación política que ya estaba señalada por tener pésimas compañías, mientras que la gran mayoría ha preferido hacerlo del avestruz y meter sus cabezas en la arena. Y no es para menos. Si antes de metástasis ya había evidencias que hablaban de las relaciones del correísmo con las mafias, ahora esas relaciones quedaron evidenciadas de forma brutal. No solo su patrón hizo de campana avisando a sus defendidos, porque Correa no ha dejado de defenderlos, que se venía el operativo, sino que toda la estructura nacional e internacional de esa agrupación se ha movilizado para crear una narrativa según la cual la fiscal no ha tenido empacho en presentarse como el brazo político de los acusados. Eso plantea un tema que, si hay un ápice de decencia en el gobierno, consiste en plantearse seriamente si vale la pena seguir en ese acuerdo con las huestes de Correa o no. ¿Cómo va a justificar ahora el gobierno de Noboa que sigue siendo necesario un acuerdo con los abogados de las mafias? Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. El país de la inmundicia, artículo de Santiago Basabe publicado en el portal Primicias. Eso es Ecuador. No puede ser calificada de otra forma una sociedad en la que quienes juzgan a los delincuentes son igual o más avesados que los que están en el banquillo de los acusados. No hay mejor valoración que esa, la de la inmundicia, para un país en el que quien orienta la investigación penal tiene comportamientos más protervos que los sujetos de las pesquisas. Podredumbre, impudicia. Eso es lo que provoca al ver que detrás de un uniforme entregado para mantener el orden hay un ser depredador del interés público. Hedemos por donde se nos vea. Pero claro, no tardan en aparecer los defensores legales de la alcantarilla que es el Poder Judicial, para tras el discurso desgastado de que todos merecen defensa,
constituirse en los fideicomisarios de la corrupción y la basofia. Seguidos en la lista, aunque no menos importantes, los medios de comunicación que se nutren de las heces de la corrupción y el narcotráfico. A la fila para recibir sus dádivas. Ya no quedan espacios para respirar con tranquilidad. Estamos envueltos en estiércol hasta la médula y nos refosilamos en nuestra situación. Así de duro. Nos regodeamos en la porqueriza, porque cuando hacemos poco o nada por cambiar esta realidad, en lo que terminamos convertidos es en cómplices del muladar. Nos preocupamos hoy y mañana, nos relajamos. Nos interesamos en la noticia si al que se persigue es nuestro opositor. Pasamos por alto el escándalo del día si a quien se señala está de nuestro lado. Juzgamos, en general, en función de nombres, no de problemáticas. Juzgamos la coyuntura y no la estructura. Esa siempre es la mejor forma de evadir la realidad. Evadir esa realidad que si la asumimos nos revienta entre las manos. Esa realidad que nos dice que el problema no es quienes ahora están envueltos en el fango, sino un país entero en el que no hay interés por generar ningún tipo de cambio de fondo. Nos encanta el chisme del café o la tertulia de las redes sociales, pero lo estructural, lo que tiene que ver con el cambio real, a eso le tenemos pavor. Por ejemplo, cuando discutimos sobre la proliferación de facultades de derecho que no hacen sino obsequiar títulos a cambio de 10 semestres de asistencia pagada, ahí se nos acaba el discurso de la innovación y la repugnancia que nos provoca el urinario frente al que comemos a diario. La empezamos a relativizar. Lo mismo sucede cuando se plantea crear una verdadera escuela de jueces y fiscales que permita tener una burocracia judicial decente y que respete a la ciudadanía. Hasta aquí nos llega el enojo y la molestia por la letrina que es nuestra vida pública. Eso es mucho pedir, decimos. ¿Qué decir cuando se propone que la Policía Nacional requiere un viraje radical en el proceso de formación de quienes desean aspirar a tan digno encargo social? Ahí reculamos y vemos a otro lado. No hay que ser tan exigente, nos decimos unos a otros. Esto, lo del basural de la semana pasada, desafortunadamente va a seguir sucediendo, aunque con nombres distintos. Pues ahí no está el problema. El mal, en realidad, está en nosotros, en los ciudadanos que contemplamos plácidamente cómo el país se va al caño. El problema está entre la gente con valores democráticos que se mantiene inactiva y al margen de la realidad. El problema está, por tanto, en la estructura misma de la sociedad. No hay sociedad que se precie de tal si su piedra basal no radica en la asociación ciudadana. Entendámoslo de una vez. Mientras sigamos así, como ciudadanos de ir a votar cada 2 años, los rufianes que administran el Estado seguirán plácidamente llevándose los recursos de la salud, de la educación, de la seguridad social. Todos se llevarán todos. Seamos un poco más serios y dimensionemos nuestra vergonzosa realidad, no la de ellos. La impronta de los rateros que nos gobiernan está dada. Lo que urge dibujar es la que nos define a nosotros, al resto de la sociedad. Ese ejercicio introspectivo es el que nos falta. Ese es el ejercicio que no haremos porque nos pesa demasiado llegar a la conclusión de que tenemos gran parte de la responsabilidad en la posilga judicial que nos cobija. Afortunadamente mañana habrá otro escándalo. Uno más de esos que cambia la atención a otro tema y nos permite seguir regodeándonos en el país de la inmundicia en el que estamos acostumbrados a vivir. Artículo de Santiago Basabe publicado en el portal Primicias. Noticias internacionales. Chile rechaza una segunda propuesta de constitución.
Por segunda vez en poco más de un año, Chile vuelve a rechazar en las urnas una propuesta de nueva constitución. Así ha decidido mantener la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y dejar el debate constitucional iniciado tras las masivas protestas de 2019. Cerca del 56% de los electores rechazó un texto con sello conservador elaborado por un órgano liderado por la ultraderecha y la derecha tradicional. Los votantes se han opuesto a un escrito que endurecía el trato de la inmigración irregular y abría la puerta a revisar la ley del aborto. Drama en los restaurantes alemanes tras la subida del IVA para alimentos. Unos 12.000 restaurantes alemanes corren peligro tras la subida del IVA de los alimentos. Los precios de los platos volverán a subir en enero tras el aumento del IVA para establecimientos de restauración del 7% al 19%. Das ist eine Katastrophe für unsere Branche, für ganz viele Betriebe. Laut der Huga-Umfragen werden 12.000 Unternehmen das nicht überleben. Sie werden aufgeben oder in die Insolvenz gehen. Alemania se convertirá en uno de los países más caros de Europa por el IVA de los alimentos y muchos restaurantes se verán obligados a trasladar la subida de precios a sus clientes en el próximo mes de enero. Die Mehrwertsteuer mit eingearbeitet wird, der Mindestlohn wird eingearbeitet, die Mieterhöhung wird eingearbeitet, weil anders funktioniert es nicht mehr. Und dann ist eben halt die Frage, wer kann es sich dann noch leisten? Este es el golpe definitivo tanto para los restaurantes como para los clientes que sobrevivieron a los cierres provocados por la COVID-19 y al aumento de los costes energéticos. Nur zu Hause kochen ist keine Option und in die Gaststätte gehen, unter Leute sein, das ist schon angenehmer auch und deswegen denke ich mal, würde ich das beibehalten. Probablemente algunos clásicos culinarios como el Schnitzel y la Currywurst verán incrementado su precio en 2 euros por plato, un aumento inabordable para mucha gente. German restaurant owners are angry with the government for breaking their promise to keep the tax down at 7%, but the increase only affects restaurants serving their food on porcelain plates and not takeaway or delivery companies. The question remains, in the new year, will people continue to eat out, or will they see it as a luxury they can no longer afford? Liv Stroud in Berlin for Euronews. Corea del Norte dispara un misil capaz de alcanzar Estados Unidos. Corea del Norte ha realizado su primera prueba de un misil balístico intercontinental en 5 meses, un misil que es capaz de alcanzar Estados Unidos. El ejército de Corea del Sur dijo que el misil lanzado por su país vecino voló unos 1.000 kilómetros antes de aterrizar en las aguas entre la península de Corea y Japón. Según Japón, el misil fue lanzado en un ángulo elevado, en un aparente intento de evitar a los países vecinos. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, condenó los lanzamientos de misiles de Corea del Norte, calificándolos de una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y una amenaza para la paz y la estabilidad en la zona, mientras el gobierno de Nueva Zelanda ha acusado a Corea del Norte de provocación. Desde el año pasado, Corea del Norte ha realizado cerca de 100 pruebas de misiles balísticos como parte de sus esfuerzos por ampliar su arsenal de armas con capacidad nuclear. Manifestantes en Europa piden a Israel un alto al fuego. Unas 27.000 personas acudieron el domingo al centro de Bruselas para participar en una manifestación que pedía un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás. La presión internacional sobre Israel para que declare una tregua en Gaza es cada vez mayor. En Alemania, Reino Unido y Francia se pidió el fin de semana silenciar las armas. Ik heb wel het gevoel dat in veel hoofden van de mensen dingen aan het evolueren zijn, maar we zien het nog steeds niet in acties. En het is dringend tijd dat België en zeker ook de EU actie onder... Meer landen Palestina gaan helpen. En dat er meer hulp komt en dat er minder kinderen worden aangevallen. En dat er minder erge dingen gebeuren. Cientos de manifestantes salieron a las calles el domingo en la ciudad costera de Brighton, en el sudeste de Inglaterra. Exigían un alto el fuego inmediato mientras ondeaban banderas palestinas. La guerra entre Israel y Hamás ha entrado en su 11ª semana y el devastador impacto del conflicto en la población civil de Gaza ha generado la condena internacional.
En París, los manifestantes pidieron un alto el fuego total y permanente. El actual conflicto bélico es la guerra más sangrienta de la historia en Gaza. Comenzó el pasado 7 de octubre con los mortíferos ataques transfronterizos de Hamas contra Israel. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley.
Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.